Estamos con el historiador Hugo Pereira Plasencia, quien escribió el libro Manuel González Prada y el radicalismo peruano, una aproximación a partir de fuentes periodísticas de tiempo del segundo militarismo, 1884-1895. La primera pregunta que le quiero hacer, ya que el título contiene muchos datos, ¿qué es el radicalismo peruano? Ok, muchas gracias ante todo por la oportunidad de conversar, de dar unas ideas sobre este libro. Es la primera oportunidad que tengo de hacerlo aquí en la Argentina, y el título de hecho tiene un nexo con la Argentina, específicamente sobre el radicalismo. El radicalismo, por lo que he podido estudiar, era un movimiento político, una doctrina política que fue universal en su tiempo, ¿no? Hubo, por ejemplo, un radicalismo francés. También hubo radicalismo argentino, hubo radicalismo chileno y hubo radicalismo peruano. Solo que la diferencia entre el radicalismo peruano y el argentino, sobre todo, es la perdurabilidad. El radicalismo argentino dura hasta ahora. Hay una herencia radical de la Argentina. En el Perú fue muy breve, fue un movimiento muy breve, y en realidad a fines del siglo XIX estaba prácticamente extinguido en lo que se refiere a su peso político, a su actividad partidaria, no así a las ideas que articuló, ideas centradas en torno a la introducción de las cuestiones sociales, en el caso del Perú, la incorporación del campesino indígena a la vida política del Perú, la lucha contra lo que era la corrupción, la búsqueda de una mayor solidez en las instituciones, ¿no? Un poco, digamos, el radicalismo, teniendo ideas generales, universales, se adaptó a la realidad peruana, ¿no? Otro punto interesante, que no sé si habrá estado en radicalismo chileno o argentino, es la atracción y la importancia que daban los radicales al estudio de la ciencia. Me refiero a la ciencia, digamos, tradicional, física, química, ciencias aplicadas, como una manera de romper con la educación tradicional, basada pues en la escolástica, en conocimientos de científicos atrasados, ¿no? Como una herramienta para proyectar al país hacia la modernidad. Había influencias positivistas en este pensamiento. Justamente, la conexión entre el radicalismo peruano y el positivismo se da por esa vía. Pero también hay una diferencia. El positivismo en el Perú, por lo menos, fue un movimiento más bien conservador. No hablaba de temas de lucha contra la corrupción o de incorporación del indio. Quienes hablaron de esos temas fueron los radicales. No obstante, repito, radicales y positivistas tuvieron en común ese terreno común que es la admiración y la atracción por la ciencia. ¿Qué es el segundo militarismo en contraposición a un primer militarismo? El primer militarismo es el militarismo de la primera mitad del siglo XIX en el Perú, ¿no? Fue un periodo, como sugiere en el nombre, de dominación de caudillos militares, seguidos después, en la época de Pardo, por una época de predominio civil. El segundo militarismo se inicia inmediatamente después de la guerra con Chile, la guerra del Pacífico. Comienza con Miguel Iglesias, quien toma el poder el año 1883, todavía estando Lima ocupada por los chilenos, y continúa en 1885-86 con el ascenso de Cáceres, quien va a gobernar en dos periodos, hasta el año 90, y después muy brevemente entre el año 94 y 95. Pero en todo caso, esencialmente el segundo militarismo es un periodo de la historia del Perú dominado por la figura de Cáceres, en gran parte como presidente de la República o como el político que actúa entre bambalinas apoyando a sus partidarios, ¿no? ¿Qué papel juega Manuel González Prada en el radicalismo peruano en el marco del segundo militarismo? El papel de González Prada es muy especial. Si no hubiera habido guerra con Chile, que fue un episodio muy traumático para el Perú, González Prada habría sido un poeta y habría sido un empresario muy adinerado, dedicado a la confección de almidones, producto del tratamiento de la yuca a sus haciendas. Era un hacendado descendiente de españoles, muy acaudalado, y tenía una vida muy organizada.
Repito, habría sido un poeta y un empresario. Pero la guerra, como les pasó a tantos, removió muchas certitudes de mucha gente, ¿no? Y González Prada se empeñó en encontrar cuáles habían sido las causas de la derrota. En ese proceso, este literato que era González Prada se acerca inevitablemente a la política, se acerca al manejo de las secuelas de la guerra y concretamente se erige en campeón de la lucha contra un contrato que iba a ser suscrito entre el gobierno peruano y los tenedores de bonos británicos para tratar el asunto de la deuda peruana, que era previa a la Guerra del Pacífico, ¿no? Él esgrime una posición muy nacionalista, muy de defensa de los recursos naturales, muy de defensa de los intereses del Perú, un poco apasionada, por cierto, lo digo en mi libro, pero este episodio de la oposición al contrato Grace, que así se llamaba este contrato entre los tenedores de bonos británicos y el gobierno peruano, es el que da a luz al político, en el caso de él y del círculo literario que él dirigía. En pocas palabras, pasan de la literatura a la política presionados por las circunstancias del momento, que es un momento de reconstrucción y refundación de la República. Cuando se habla de González Prada, se asocia a la figura de Víctor Raúl Haya de la Torre, ya que este líder político aumentaba mucho la obra de González Prada. ¿Qué influencia tuvo él en los pensamientos de Víctor Raúl? Mucha. Comencemos, digamos, desde el propio González Prada. González Prada tiene su actividad, el pico de su actividad en el Perú en la segunda mitad del siglo XIX y muy comienzo del siglo XX. Él encabezó esta corriente radical y posteriormente en el siglo XX se torna anarquista, pero no anarquista anarcosindicalista, sino anarquista intelectual, ¿no? En ambos casos, en la vertiente radical y en la vertiente anarquista, él se trató de posiciones que no eran marxistas, no eran doctrinas que hablaban, digamos, de temas no hablaban de Marx, sino en el caso del anarquismo, de los prohombres anarquistas, Kropotkin, en fin, Bakunin. Y en el caso del radicalismo, básicamente fue un movimiento de crítica social con relación al Perú, pero en ningún caso hubo conexión con el marxismo. Fue un progresismo no marxista, por emplearlo de esa forma, tanto como radical como en el caso anarquista. Haya de la Torre conoció a González Prada siendo él apenas muy joven, un estudiante universitario que llegó a Lima. Él era provinciano, llegó de Trujillo, y cuenta en sus textos que él conoció a este venerable patriarca González Prada cuando era director de la Biblioteca Nacional. Él trabó conocimiento con él, expresó su admiración, pero al poco tiempo González Prada murió. Por eso, en esa etapa la influencia no fue muy grande, fue una relación más bien de admiración de este joven trujillano, provinciano, frente a este gran intelectual peruano. Posteriormente, el APRA abreva del pensamiento de González Prada cuando el APRA se rompe completamente con el marxismo y con el estalinismo. González Prada se erige como un modelo de pensador progresista, no marxista, no clasista, en el sentido, digamos, del pensamiento de Marx, y sirve como una guía sobre todo en la idea de integrar al Perú, de incorporar los sectores olvidados y de luchar contra la corrupción. Esa es la bandera, digamos, que va a escribir el APRA, y el APRA va a declarar, por lo que he leído en los documentos fundacionales del APRA, sobre todo en los años 30, ya en la época inicial, en los años 30,